Hola, gracia y paz. Saludos donde quiera que usted se encuentre en esta hora. Estamos de nuevo por acá, siempre buscando un tema que creemos que sea interesante y que pueda traer alguna revelación para la iglesia del Señor. Hace ya algún tiempo atrás, quizás un año y medio más o menos, leyendo la escritura, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, volví a leer un versículo que habría leído muchas veces anteriormente, pero en ese momento me inquietó y se me reveló, se me abrió a mi entendimiento, y a partir de ese momento traté de averiguar qué había. ¿Qué más había de información con relación a esto? Este versículo en Apocalipsis 12:3 dice lo siguiente. Voy a leer Apocalipsis 12:3 y 4. Y ahí dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Esto llamó poderosamente mi atención, porque me puso a reflexionar sobre una parte de este versículo. Y es acá donde dice que tenía 7 cabezas y obviamente 10 cuernos. 7 cabezas en un mismo cuerpo. Es decir, no tenía 7 cuerpos diferentes, sino un solo cuerpo para las 7 cabezas. Y también tenía, pues, como dice acá este versículo, una sola cola. Con esa cola, hizo lo que este versículo dice. Y reflexionando sobre esto, pues en esta misma lectura de Apocalipsis capítulo 12, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros hemos podido ser testigos a través de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, cómo el diablo, Satanás, tiene un protagonismo, especialmente en el Nuevo Testamento, que es donde más se le menciona con estos calificativos. Según lo que nos está diciendo Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 7 y 9, el gran dragón es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Y esto tiene que movernos a reflexionar, porque entonces el diablo, Satanás, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y cuando uno piensa en 7 cabezas, pues uno tiene que meditar sobre el hecho de que cada cabeza tiene un cerebro y cada cerebro es una entidad diferente. No es lo mismo que tenga 20 piernas o que tenga 20 brazos. No es lo mismo que tenga 20 hígados o 20 corazones. La diferencia es que la individualidad
queda caracterizada por el cerebro, porque no piensan las manos, no toman decisiones los pies, sino la cabeza. El cerebro es el que decide. De manera que cada cerebro es un ente, como suele decir el refrán popular. Cada cabeza es un mundo. Eso quiere decir que cada cerebro forma una individualidad. El tema acá está en que cada individualidad de las 7 está unida por un cuerpo. ¿Cómo podríamos entender esto? Este mismo diablo es el que, o este mismo Satanás, es el que se le apareció al Señor y le llevó al desierto para ser tentado, como dicen las Sagradas Escrituras. La palabra nos dice, por ejemplo, que el Señor Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y cuando llegó el hambre, dice, se le apareció el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya nosotros sabemos el resto de la historia, pero en ningún punto acá o de ninguno de estos versículos uno podría inferir que el Señor está dialogando o que quien está hablando con él es un ente multipersonal, pongámoslo de esta manera. Uno se imagina y acepta que es una sola individualidad la que está hablando con el Señor. Siempre hemos creído que Satanás es uno solo y que pues tiene, digamos, su cuota, su grande cuota de poder que le fue dado de parte de Dios para, digamos, para hacer lo que Dios había dispuesto que hiciera. A partir de ese momento yo me puse a estudiar este tema, llegué a la conclusión de que, pues, cuando hablamos de Satanás estamos hablando, digamos, de un cónclave de poder. No me imagino a Satanás como un dragón. La figura del dragón es referencial en la palabra de Dios. Es una manera de llevarnos a considerar el punto del cual está tratando Apocalipsis 12. Así como para entender la mujer hay que tener revelación del Espíritu. Quiero decir, la mujer que aparece en Apocalipsis 12, que todos nosotros hemos leído en alguna oportunidad, que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Para, nosotros no nos imaginaríamos, por ejemplo, si estuviese hablando de María, María la mamá del Señor Yeshua, no nos imaginamos a María en la forma que está acá, pues, vestida de sol, con una luna debajo de sus pies. Esta es una descripción referencial para entender la gloria que tiene esta mujer. Como ya hemos explicado en otros estudios anteriores, esta mujer de la que habla acá no es María, ni tampoco es Eva, sino que se refiere a la gran nación, no Israel, exclusivamente no Israel, sino a la nación que está formada por los salvados por medio de la sangre del Cordero, los que han aceptado la propuesta de salvación de Dios. Bueno, de igual manera, en el versículo 3, que ya hemos leído 3 y 4, dice que había otra señal. En el versículo 1, una señal. En el versículo 3, otra señal. La señal que apareció en el cielo fue el dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto es referencial para entender
por la comprensión que el Espíritu Santo da de quién estamos hablando. No podríamos, pues, comprenderlo como que es un dragón de lo que estamos acostumbrados a ver en los cómics, que es este animal que bota fuego por la boca y que es más fácil de ubicar en las tradiciones y en las mitologías orientales, como la China, por ejemplo, que lo usa mucho en sus fiestas tradicionales, porque es obvio que la China es un lugar donde se adora a Satanás. Pero acá lo que nos está diciendo es que el Satanás, el diablo que nosotros vemos en la Sagrada Escritura, como por ejemplo cuando Pedro le dice al Señor que no muera, que no ponga su vida, que cómo va a permitir que eso le pase. Y el Señor no mira a Pedro, sino que mira a Satanás y le manda a callar. Y le dice que él pone su mirada en las cosas de los hombres. En ese momento uno también se imagina y cree y acepta que Satanás es uno solo. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, que el dragón, Satanás, el diablo, tiene 7 cabezas. En consecuencia, tiene 7 cerebros, 7 pensamientos, 7 formas de ver las cosas, 7 individualidades de autoridad. Cada una de ellas es importante, pero obviamente, como veremos seguidamente, hay uno de ellos que es el que más preeminencia tiene sobre los demás. Ahora vamos a analizar entonces detalladamente, haciendo uso de la etimología griega de las palabras, a ver qué fue lo que nos quiso decir Juan cuando describió aquello que estaba viendo. Juan nos dice que él estaba viendo un dragón. Cuando uno va a el interlineal griego, a este versículo o estos versículos en Apocalipsis 12, 3 y 4, uno encuentra que la palabra usada para dragón es dracón, como aparece acá en este punto, la palabra dracón, que es la 1404. Y nos dice que el término dracón se refiere a una enorme serpiente que tiene la habilidad de mirar a sus presas desde muy lejos, ¿no? Es decir, imaginémonos entonces a una grande serpiente como una boa, por ejemplo, que se ubica a distancia de sus presas y que sigilosamente, como hace el lince, como hace el tigre, se acerca a su presa para capturarla. ¿Mm? En este escrito más abajo dice que el término 1404, la palabra dragón, se le asemeja a un tipo de serpiente que se creía que tenía una visión increíble, capaz de detectar a sus presas en cualquier escondite. Entonces, lo primero que encontramos acá es referencialmente que Satanás es un ente que está siempre observando a las posibles presas para en algún momento lanzarse sobre ellas para, como hacen los leones, como hacen los tigres, capturarla para luego destruirla, matarla, es decir, llevarla al engaño y a la confusión para hacerla víctima del infierno. Se parece mucho este texto al que nos describió Pedro cuando nos dijo que el diablo era como un león rugiente que andaba buscando a quien devorar. Bueno, él usó la figura del león, que no debió haber usado la figura del león porque ya el Señor Yeshua se le había dado la figura del león cuando se le dijo que era el león de la tribu de Judá. Debió haber usado a Pedro
el término, la figura, la representación de la culebra, porque esta, al igual que en el huerto del Edén, siempre está lista para demostrar su astucia y sagacidad para capturar a sus presas, tal cual como nos describe este término. Entonces, vamos pudiendo entender acá que primero, Satanás es 7 entidades y que esas 7 entidades se comportan como una serpiente que es capaz de visualizar a sus presas desde lejos para capturarla. Ahora sigamos viendo qué más nos dice, qué más ayuda nos da las escrituras y la etimología de las palabras. Veamos. Analicemos ahora la palabra escarlata. La palabra escarlata es la 4450 purros o purros más bien, purros, que dice que se origina en la 4442, que significa como fuego. Específicamente tiene el color del fuego, es decir, es un rojo bermejo. Quiere decir entonces que este dragón, esta culebra, tiene el color del fuego. Quizás sea por eso que a nosotros se nos dibujan los dragones como algo que bota fuego de su boca. Y esto de que tenga el color del fuego debe tener algo que ver con el lugar donde él fue creado, a donde Dios le puso y donde él habitó por mucho tiempo hasta que fue expulsado de ella. Esto aparece en Ezequiel 28. Veamos. El verso 14 de Ezequiel 28 dice, hablando de Satanás, dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Veamos, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Porque el lugar donde habita Dios es un lugar de fuego, pero también de nieve, de granizo. Es una mezcla de todo esto, porque cuando uno revisa con detenimiento el libro de Enoch, se encuentra que la casa de Dios, donde Dios habita, tiene una gran cantidad de elementos como esto, como el granizo, como la nieve, como el fuego, todo ello mezclado, pero no hace ni frío ni calor en todo esto, ¿no? Más adelante dice Ezequiel 28 lo siguiente, el verso 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es lo que viene, pero en este momento Él está actuando con plena autoridad sobre la tierra, porque según nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Él tiene poco tiempo. Eso es lo que nos dice acá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua, el ungido. Anteriormente nos había dicho en el verso 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, que es la serpiente, que es el dragón, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que este diablo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, que tiene 7 entidades de autoridad, ha descendido a la tierra para perseguir a la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? La gran nación de los salvados, de los santos, de los redimidos,
persigue, ha de perseguir aún más todavía a todos los hijos de Dios, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los salvados por medio de la sangre del Cordero, porque son sus enemigos naturales, los descendientes de la mujer, los seguidores del ungido Yeshua, los que tienen su testimonio y cumplen y satisfacen los mandamientos de Dios. Ahora analicemos la palabra cabeza. Es la 2776 en la concordancia bíblica Strong. Se origina en la palabra kefalé, y esta muy probablemente del primitivo capto, en el sentido de atrapar. La definición de cabeza es quizás de las más complicadas. Por cierto que la palabra kefalé es la que da origen a la palabra cefalea, que también se usa como sinónimo de cabeza, pues un dolor de cefalea, un dolor de cabeza. Bueno, esta palabra parece que da a entender aquello que cubre la cabeza, ¿no? Dice aquello que queda agarrado en la cabeza, ¿no? Literalmente o figuradamente dice cabecera, cabeza. Es decir, aquello que puede envolver, que queda envuelto acá, es la cabeza. Bien, veamos entonces, pues, la definición para cuernos. La palabra cuerno es la 2768, que dice lo siguiente. Queras, del primitivo car, que es, a su vez es el pelo de la cabeza, es decir, el pelo que sale del cuero cabelludo, pues da a entender que así como sale el cabello del cuero cabelludo, igualmente el cuerno sale de la cabeza. Esa es la manera como se le asemejaba en el griego a las cosas que se iban aprendiendo en aquel momento. Bien, luego tendríamos entonces que decir que la palabra cuerno es usada en el libro de Daniel para describir a personas, a seres humanos. Veamos, el libro de Daniel nos muestra que un cuerno es un hombre que tiene grande poder. Así dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Después nos va a decir Daniel que estuvo observando y escuchando las cosas que este cuerno decía que eran blasfemias en contra de Dios. Pero por esta ilustración que nos da Daniel acá, podemos entender que lo que él estaba observando era una manera simbólica de representar una autoridad. Lo que nos está diciendo, según la visión de Daniel, es que de esta bestia surgieron 10 personas poderosas y que de entre esas personas surgió uno más, que sería el número 11. Pero mientras este surgía, 3 de los que ya estaban previamente fueron arrancados, fueron quitados. De manera que se convirtió del cuerno 11 al cuerno 8. Y vino a ser él entonces el que dominó de entre todos los cuernos, y él es el que se establece en el poder. Este cuerno del cual habla Daniel acá es el anticristo, sin ninguna duda, que ha de surgir de entre un cónclave de 10 grandes hombres sobre la tierra, de 10 hombres poderosos sobre la tierra,
que de alguna manera ejercen el poder, bien sea por la economía o bien sea porque son reyes, porque son presidentes o porque tienen el control de elementos claves de la sociedad civil que le otorgan o le asignan en cierta manera autoridad. Así pues entonces que el dragón que está viendo Juan tiene 10 autoridades poderosas que son 10 autoridades que han de cumplir lo que las 7 cabezas, porque salen de ellos, les han de decir. Entonces, Satanás es 7 cabezas y 10 cuernos. Y la palabra dice que ellos tienen diademas en sus cabezas. Veamos qué es lo que dice la palabra para diademas. Analicemos acá. La palabra diadema es la 1238 y se origina de un compuesto entre la 1223 y la 1210. Entonces, la palabra diadema, según esta definición, es algo que se ubica alrededor de la cabeza. Dice acá abajo lo siguiente. La palabra 4735, estéfanos, que se origina aparentemente de una palabra primitiva, estefo, que se explica como entretejer o trenzar. Es una especie de guirnalda relacionada con la realeza que se colocaba alrededor de la cabeza. Y nosotros podemos recordar como, por ejemplo, a los emperadores romanos se les colocaba una guirnalda alrededor de la cabeza para simbolizar su autoridad. Así pues, entonces, que estas 7 cabezas tienen un distintivo que les hace comprender como que ellos provienen o son de la realeza de su entorno. Es decir, que dentro de los ángeles caídos había 7 grandes autoridades y hay 7 grandes autoridades, las más altas y grandes autoridades de todo lo que Dios creó. Y que de esas 7 cabezas saldrían 10 autoridades que estarían por debajo de ella, que tendrían la función de ejercer poder y autoridad sobre la tierra. Ahora, nosotros vamos a encontrar que en la palabra de Dios, esta figura de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos se usa en otras oportunidades. Veamos. En las Sagradas Escrituras, 4 versículos dan cuenta de esta imagen. Y todas están en el libro profético de Apocalipsis y son las siguientes. Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:3 y 17:7 y la que hemos mencionado en este estudio, Apocalipsis 12:3. Los 4 versículos hablan de un ser de impresionante parecer que es semejante a una bestia y que añadido tiene 7 cabezas y 10 cuernos. De tales versículos, los de Apocalipsis 13:1, 17:3 y 17:7 hablan de la criatura situada sobre la tierra, trabajando, funcionando en la tierra, la misma criatura de 7 cabezas y 10 cuernos. Solamente la de Apocalipsis 12:3 se localiza en el cosmos, es decir, en los cielos. Tal parece que lo primero que vio Juan, que aparece en Apocalipsis 12:3, que son la realeza de los demonios rebeldes, formada por 7 cabezas y 10 cuernos, luego se traslada a la tierra para establecer su dominio y su control sobre la tierra. Y esto tiene lógica porque sabemos nosotros que los ángeles rebeldes no quedaron en los cielos y el mismo capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que hubo una gran guerra en los cielos. Vamos a ver qué es lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por esta razón, lo que primero ve Juan en el cosmos, en los cielos, luego lo ve repetidamente en la tierra, porque lo que ellos son en los cielos fue trasladado a la tierra. De tal manera entonces que no perdió nada de lo que él, de lo que Satanás era en el cosmos y lo trajo exactamente igual a la tierra para trabajar aquí. Veamos entonces lo que sigue diciendo acá. Solo la imagen del cosmos es llamada dragón, la que aparece en Apocalipsis 12:3, dragón escarlata. Ya hemos dicho entonces que este es un dragón, este es una serpiente que se coloca desde lejos para ver a sus víctimas y que tiene el color como el del fuego, porque el fuego lo envolvió a él cuando Dios le castigó, quizás marcando ya una sentencia anticipada de lo que iba a hacer y será su ubicación final cuando sea derrotado definitivamente y enviado al lago que arde con fuego y con azufre. Entonces, la que están en la tierra no se les llama dragón, sino se les llama bestia, porque aunque a fin de cuentas vendrían a ser lo mismo, Dios usa la palabra bestia para referirse al carácter brutal, destruidor y dañino que presenta este elemento sobre la tierra. Esto sin duda establece una diferencia que hay que considerar. Entonces ya explicamos de qué es lo que significa el término de dragón. Y hemos visto entonces que el dragón son 7 cabezas, son 10 cuernos, que tiene el color del fuego, que además tiene unas guirnaldas sobre su cabeza que le hacen distinguir el carácter real que les caracteriza. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros tratar de ir un poco más allá para comprender qué son las 7 cabezas y qué son los 10 cuernos? Vamos a tener que recurrir a una ayuda que a mí en lo personal me ha servido mucho en mis análisis escatológicos y es el libro de Enoch. Y aunque muchos acusan a Enoch de ser un libro apócrifo, es decir, un libro que no está dentro del canon de la iglesia evangélica, bueno, yo me pregunto por qué la iglesia evangélica tiene que definir el canon de lo que yo debo o no debo leer. El libro de Enoch es mencionado en la Sagrada Escritura y lo hace Judas. Veamos. En el versículo 14 del libro de Judas dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Se está refiriendo Judas cuando cita a Enoch de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Él dice acá lo siguiente, en el verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se está refiriendo a algunos de los ángeles, porque no todos fueron guardados en prisiones oscuras, aunque pudiéramos decir que el lugar del infierno que fue creado para ellos es un lugar oscuro y que no todos pueden salir de allí. Ese lugar fue preparado exclusivamente para los ángeles, y está citando Judas esto porque Judas pudo leer el libro de Enoch, y es en el libro de Enoch donde aparece con mucho detalle el castigo que los ángeles van a tener, que ya fue anunciado de parte de Dios. El libro de Enoch es uno de los libros más citados, aunque no por su nombre,
acá en las Sagradas Escrituras, porque en Génesis 6, por ejemplo, el Génesis 6 es un capítulo, perdón, muy parecido al capítulo 6 del libro de Enoch. Acá dice, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El libro de Enoch dice lo siguiente acerca del capítulo 6. Veamos. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Ves? Es muy parecido el capítulo 6 del libro de Enoch con el capítulo 6 del libro de Génesis. Ahora tú podrías decir, bueno, ¿y qué tal si fue Enoch quien se copió del libro de Génesis? Bueno, lo cierto es que el libro de Génesis es muy cercano a su escritura, es muy cercano a su escritura, en tanto que el libro de Enoch fue escrito hace miles de años cuando Enoch fue traspuesto y llevado a los cielos. Es decir, Enoch estaría llegando a los cielos aproximadamente unos 600 años desde Adán, en tanto que el libro de Génesis fue escrito apenas unos miles de años a este momento. Así pues que quien parece que encontró un libro para copiar de él fue Moisés, que copió de Enoch y lo colocó acá. En ese sentido, voy a mencionar algunos capítulos del libro de Enoch que nos pueden ayudar. Podríamos decir entonces que Satanás es 7 ángeles, que son las 7 cabezas, y 10 ángeles, que son los 10 cuernos. Solo que los 10 cuernos están sujetos a las 7 cabezas. Podríamos decir que Satanás es 7 ángeles de grande autoridad, de la realeza entre los ángeles caídos. Y los otros 10 cuernos son 10 ángeles que tienen una autoridad delegada, está por debajo de los 7 primeros. Lo que vamos a tratar de entender acá es cómo es esto. El capítulo 6 del libro de Enoch, del cual ya leímos una porción acá, dice lo siguiente. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, porque así llaman a los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces Chemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él había jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Veamos. Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Dice, estos son los jefes de decena.
aquí hay 20 ángeles que son jefes de decenas. Si multiplicamos 20 por 10 nos da 200, que es la cantidad de los ángeles que descendieron sobre el monte Hermón. Quiere decir entonces que allí había un ángel de autoridad que gobernaba a 10. Había en este grupo 10 ángeles que gobernaban sobre 190. Eso nos da a nosotros entonces una idea de la autoridad celestial, de la autoridad cósmica, en este caso dentro del grupo de los ángeles caídos. El capítulo 8 de Enoc nos dice lo siguiente. Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Recordemos pues lo que nos dijo Judas hace un momento que leímos acá. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es lo que nos está diciendo acá el capítulo 8 del libro de Enoc. Dice que creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. ¿Quiénes son ellos? Los 200 que descendieron a la tierra y siguieron, los 190 que siguieron las órdenes de sus jefes, como ya hemos dicho anteriormente. Luego nos sigue diciendo Enoc, Chemiasa enseñó encantamiento y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol, y Sahariel, los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Esta es la razón por la cual Dios se enoja en contra de ellos y decide castigarles. El capítulo 9 nos dice que Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo, o sea, al Señor Dios Todopoderoso, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre. Y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Sigue diciendo a ellos, eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Asael, como ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos Chemiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre y de injusticia. Entonces encontramos acá que Dios va a dar castigo entonces según la acusación que han presentado sus santos ángeles. Y le dice el verso 4,
Y además el Señor le dijo a Rafael, encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo a él. Y el verso 8 dice, toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Por eso entonces es que Judas nos dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Enoc dice que Chemiasa era el jefe de todos. Él dijo, entonces Chemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. ¿Cuál sería el gran pecado de Chemiasa? Al momento de redactar el capítulo 6, la tierra estaba poblada, muy poblada, porque era el momento de Noé, según Génesis capítulo 6. Es el momento cuando Dios decide eliminar las gentes que están en el mundo y lo va a hacer a través del diluvio. Al momento de nacer Noé, habían transcurrido 956 años contados desde Adán. Y cuando Noé tuvo sus propios hijos, habían transcurrido 500 años más, es decir, estábamos en 1456 años, lo cual es tiempo suficiente para que la tierra se hubiese poblado, que además de la generación de Set, estaba la generación de Caín, que corría paralela con esta y que pues quizás tuvo más tiempo para desarrollar toda su progenie. Estas hijas de hombres que ven los ángeles cuando descienden a la tierra, estimo yo que no pertenecían a la línea de Set, sino a la línea de Caín, y que los hijos que fueron concebidos en esas mujeres, que son los gigantes, que es precisamente por causa de los gigantes que Dios decide eliminar esa generación de hombres, dado que los gigantes estaban haciendo mucho daño sobre la tierra. Esos gigantes nacen de la relación sexual entre un ángel y una mujer descendiente de la línea de Caín, no de la línea santa. Estoy seguro que de la línea santa nunca pudo haber pasado esto. Bueno, resulta entonces que la tierra estaba muy densamente poblada para el momento que estos 200 ángeles bajaron a la tierra, 200 ángeles que pudieron ver obviamente más de 200 mujeres con las cuales ellos pues provocaron coito y tuvieron descendencia con ellas. Entonces lo que creemos es que Shemiasa, que era el líder, les está diciendo a ellos que no sea yo el único que tenga este pecado, y entonces les intima a ellos a hacer juramento, dice bajo anatema, de que ellos también se comprometerían a fecundar mujeres de la tierra. Lo que quiero decir con esto es que parece que ese gran pecado del cual hablaba Chemiasa fue la fecundación, la primera fecundación sobre la tierra por parte de un ángel caído, que fue la que hubo en el huerto del Edén cuando Eva quedó preñada de Satanás en aquel momento y le provocó en ella el embarazo de Caín, porque Caín era hijo de Satanás, como bien nos dijo a nosotros Juan. En consecuencia, él les dice a ellos que no sea yo el único que tenga este gran pecado, entonces, que no sea yo el único responsable de un gran pecado, dice él. Entonces los ángeles que están con él se comprometen. Ahora, el mismo Enoc nos dice a nosotros que quien sedujo a Eva no fue Shemiasa, sino fue Gadriel. Gadriel también es uno de los ángeles que descendieron. En la porción que leímos del capítulo 6 de Enoc, dice así: estos son los nombres de sus jefes, ¿ve? De los 200. Estos son los nombres de sus jefes. Shemiasa, quien es el principal, y en orden con relación a él. Este orden nos da a entender a nosotros que está hablando de una correlatividad por la jerarquía.
Es decir, Shemiasa es el de mayor jerarquía de todos, pero luego jerárquicamente están los que van a mencionar ahora. ¿Y quiénes son? Bueno, aparecen y yo los he colocado acá en ese orden en que están acá. Artakov, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Chamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Chomiel y Yehardiel. Si incluimos en este grupo a Shemiasat, estamos hablando de 20 ángeles. 20 ángeles que cada uno tenía a su cargo 10, lo cual nos lleva a nosotros a entender que estamos hablando de 200 ángeles, que fueron los que descendieron sobre el monte Hermón en aquel momento. Recordemos lo siguiente, en Ezequiel 28, capítulos 16 en adelante, dice lo siguiente. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Quiere decir entonces que al querubín grande y protector, a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, fue sacado del monte de Dios y arrojado y enviado a la tierra. Este momento nos lo presenta Enoc acá diciendo que 200 de los ángeles de Dios bajaron a la tierra y vieron a las mujeres, hijas de los hombres, y les parecieron atractivas y quisieron allegarse a ellas. Bien, de lo que hemos leído hasta este momento, Shemiasa era el mayor de todos, el de más autoridad. Pero luego, como hemos visto, la palabra nos dice que había un orden con relación a Shemiasa y nos presenta ese orden Enoc claramente, el cual hemos nosotros mencionado acá. Luego la palabra nos enseña en el capítulo 69 del libro de Enoc lo siguiente. Los que siguen son los nombres de sus ángeles, de sus jefes de centenas y cincuentenas. Vimos entonces que primero había jefes de decenas. Ahora acá hay jefes de centenas y jefes de cincuentenas. Veamos. El primero es Yegón. Este indujo a todos los hijos del cielo y los hizo descender sobre la tierra y los sedujo con las hijas de los hombres. Este momento está señalado en el libro de Ezequiel. En el verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vemos entonces que estas contrataciones fueron los acuerdos que se hicieron en aquel momento. Yegón fue uno que estando en los cielos habló con los ángeles y les convenció a algunos de ellos a que descendieran a la tierra para que tuvieran a las mujeres hijas de los hombres. Estas eran las contrataciones. Se les propuso venir a la tierra y tener sexo con las mujeres y tener hijos con ellas y formar familia a cambio de apoyar a Satanás. Bueno, dice que por causa de esas contrataciones que se hicieron, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y por esa razón Dios les echó del monte de Dios y le arrojó
de entre las piedras de fuego. Y fijémonos que querubín protector se le llama acá a Satanás. Pero Satanás, como estamos viendo, no es uno solo, son 7 cabezas, es decir, 7 ángeles principales, y son 10 cuernos. Y sigue diciendo la palabra. El nombre del segundo es Asbeel. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo y los condujo a corromperse a sí mismo con las hijas de los hombres. Aquí vemos un ángel de grande autoridad que pudo convencer. El primero que llegó le dice que bajen a la tierra y vean a las hijas de los hombres. El segundo, que es Asbeel, les convence de que se alleguen a ellas y tengan sexo. Por eso es de que la palabra dice que se corrompieron a sí mismos con las hijas de los hombres. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte desde su mano. Ellos han procedido en contra de quienes viven en la tierra desde ese día y por todas las generaciones. Gadriel enseñó a matar. Enseñó a matar. Gadriel. Así que Gadriel debe haber sido quien enseñó a Caín a matar. Y si él fue quien sedujo a Eva, él es entonces el papá de Caín. Y Caín es entonces el primer asesino de todos los que Gadriel enseñó. Enseñó a las mujeres a cómo matar. Y las mujeres enseñaron a los hombres, a los hijos y a todos los que estaban con ellos. Y él entonces es el culpable de seducir a Eva, de tener un hijo con ella y de enseñar a matar. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos, para que la muerte, que todo lo destruye, no pudiera alcanzarle. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella, dice Enoc, me devora. Porque Enoc él fue el primer escribiente de Dios. Él anotó todo, él escribió todo, él escribió todo. Todo lo que vio lo escribió, y si usted lee el libro de Enoc se va a dar cuenta que él hace referencia a esto de escribir muchas veces. El nombre del quinto es Casdeyael. Este mostró a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios, la plaga de embrión en el vientre para que aborte, la mordedura de serpiente, la plaga que sobreviene con el calor del mediodía. También dice que mostró el hijo de la serpiente, cuyo nombre es Tabaet. Esto algo difícil de comprender. Esta es la tarea de Casbeel, que sería el sexto de los nombrados acá. Mostró a los santos el jefe del juramento, cuyo nombre es Bika. Casbeel pidió a Miguel que le revelase el nombre secreto para que él lo mencionara en el juramento, porque aquellos que han revelado a los hijos de los hombres todo lo que es secreto, tiemblan ante este nombre. He aquí que el poder de este juramento es fuerte y poderoso, y dispuso este juramento. Acá tenemos 6 ángeles poderosos, jefes de centena y de cincuentena. Entonces podríamos decir que los
7 cabezas, que las 7 cabezas estarían formadas por Shemiasa, que sería el primero porque es el jefe. Luego estaría Yegón, luego estaría Ashbeel, seguido de Gadriel, que sería el papá de Caín. Luego vendría Panamuel, lo seguiría Casdeyael y de último estaría Casbeel. 7 ángeles, 7 cabezas, 7 autoridades. Y los 10 cuernos, entonces serían los siguientes, comenzando con Artakov. Tendríamos Artakov, Ramael, Cocabel, El, Ramael nuevamente, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Armoni. Pero como Asael está apresado, entraría entonces Matrael. Entre los 10 primeros ángeles de autoridad, porque nos dijo Enoc que estos seguían en el orden de autoridad con relación a Shemiasa. Entonces, Satanás es 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas y 10 cuernos se trasladan a la tierra y las 7 cabezas se convertirán en 7 principios fundamentales para imponer en la tierra. Y los 10 cuernos serían los encargados de que estos 7 principios fundamentales se cumplieran sobre la tierra para lograr el propósito de los demonios. Bien, ¿quién es Satanás? Satanás es entonces 7 individualidades, 7 ángeles, que tienen autoridad sobre 10 ángeles, que son los ejecutores, son los que están a las órdenes de los 7 ángeles principales, y ellos son los que están sobre la tierra haciendo que miles de millones de ángeles caídos, de menor autoridad, de menor rango, cumplan con el propósito de Satanás de hacer guerra en contra de Dios. Pero alegrémonos porque el Señor los ha vencido. El libro de Colosenses nos dice esto. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Yeshua ya los venció. Pero ahora ya tú sabes quién es Satanás. Dios te bendiga.